Muy buenos días a todos y a todas. Me parece que ya estamos conectados con ustedes a través de nuestras redes sociales. Queremos, por supuesto, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, en nombre de la Corporación Cultural, a este conversatorio que nos mueve a una temática que durante los últimos años para nosotros ha sido fundamental y ha sido parte de nuestra política cultural. Queremos saludar a quienes nos están acompañando a través del Zoom y por supuesto a quienes están ahí conectándose a través de nuestras redes sociales a este conversatorio denominado Medios y Televisión Infantil en tiempos de pandemia. Por supuesto, queremos antes de iniciar saludar a quienes nos van a acompañar hoy día. Soledad Sweet Orellana, directora del Departamento de Televisión Cultural y Educativa del programa del Consejo Nacional de Televisión Infantil, y María Jesús Collado, directora del Departamento de Comunicaciones y Ciudadanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, además de Leonor Guzmán y Claudio Cabezas, la primera asistente social, Claudio psicólogo, y son parte fundamental de la dinámica de generación de contenidos infantiles locales y, por supuesto, fundadores de la compañía Canelo Mágico. Bueno, este conversatorio, que ya lo decía, tiene que ver con los medios y la televisión infantil y cómo los niños y niñas hoy día se están conectando en medio de la pandemia, en medio de la crisis sanitaria con los medios. Y para eso y para entrar en materia, quiero leer algunas estadísticas, algunas cosas que nos parecen interesantes, que entren al debate y que, por supuesto, ustedes al final de este conversatorio podrán también hacer preguntas a nuestras invitados y también hacerlas a través del chat de nuestras redes sociales. Durante la última década, la tendencia a la baja en la oferta infantil en televisión abierta ha sido abismante. Según los anuarios estadísticos de consumo del Consejo Nacional de Televisión, el año 2018 la oferta infantil cayó de 1,3% a 0,9% total, llegando al mínimo histórico. Y el año 2019 ni siquiera aparece la oferta infantil en los parámetros de medición. Por otro lado, en la televisión abierta, según el estudio 2018, los niños y adolescentes ven fundamentalmente tres géneros: telenovela, un 25,9%, informativos, un 21,9%, misceláneos, 19,8%. Por tanto, ninguno de ellos, de estos programas, está dirigido exclusivamente a estas edades, ya que se trata de programas familiares, incluso algunos para adultos. Nos sorprende que en el horario de mayor vista, digamos, de televisión, está desde las 20 horas hasta las 2:30 de la noche, ¿ya? Y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, la televisión de cable o pago, de los 25 canales con mayor visionado durante el 2019, 9 son infantiles, y el consumo infantil de televisión pagada aumentó 11 minutos entre el 2018 y 2019, entendiendo nosotros que a mayor oferta, por supuesto, los niños ya dejan de ver, o los padres también, guiando a sus hijos, dejan de ver la televisión abierta y se van a la televisión por cable. Estas cifras sin duda reflejan que la falta de oferta en la televisión abierta ha significado un desplazamiento de audiencia infantil y adolescente hacia la televisión de pago. ¿Por qué ocurre esto? ¿Hay poca oferta y creativos nacionales o falta vitrina? ¿Cuál ha sido la tendencia este año con la pandemia? ¿Qué rol juega la televisión en los niños y niñas, especialmente en el momento en el que nos encontramos, cuando gran parte de ellos hoy día no está con clases presenciales y ha tenido seguramente una baja en la cantidad de contenidos académicos que podrían haber tenido en un año normal? Bueno, con este conversatorio lo que buscamos es justamente generar una reflexión y abrir un diálogo sobre esto, al poco espacio que el público infantil ha tenido durante el último tiempo en la televisión chilena. ¿Cómo se ha abordado el tema con la actual crisis sanitaria y qué se espera para el futuro? Para comenzar este interesante y necesario diálogo, hoy nos acompañan destacados expositores que ya inicialmente presenté y que, por supuesto, vamos a abrir este conversatorio
con una persona que para nosotros es fundamental en esta temática tan importante, y me refiero a Soledad Sweet, directora, decíamos, del Departamento de Televisión Cultural y Educativa del programa de CNTV Infantil del Consejo Nacional de Televisión. Bienvenida, Soledad, muchas gracias, y ahí están de alguna manera hechas las reflexiones, datos. Bienvenida a este conversatorio. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la corporación, y les agradezco la invitación, y saludar a María Jesús y a Leonor, y no recuerdo, perdón, el nombre de la persona que acompaña a Leonor. Claudio, perdón. Un gusto estar aquí con estas personas para conversar sobre algo que es tan central para cualquier país en el mundo, ¿no? Que es la formación, en un sentido muy amplio de la palabra, de los niños, de esa etapa maravillosa que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, solo un paréntesis, contarles qué es lo que nosotros hacemos. El Consejo tiene una programación infantil que se llama CNTV Infantil, y que llega de Arica a Punta Arenas a través de más de 65 canales de televisión local y regional, y algunos canales comunitarios también actualmente, que transmiten esta programación. Estoy haciendo un poquito de contexto, y nuestro objetivo, por supuesto, es contribuir a la formación integral de las niñas y niños que habitan este territorio enorme y largo nuestro, con programación cultural, educativa y de calidad, que muestre visiones de mundo un poco más diversas de las que ellos tienen acceso hoy día a través de la televisión más convencional. Como dije antes, los contenidos son difundidos por más de 60 canales, por más de 65, pero también estamos presentes en todas las plataformas que niñas y niños contemporáneos del 2020, del siglo XXI, utilizan mucho. Y por lo mismo tenemos un canal en YouTube, a los que invito inmediatamente a todos a visitar, cntvinfantil.cl, y también recientemente lanzamos una aplicación CNTV Kids o CNTV Infantil, que ustedes pueden buscar en los centros de descarga de las aplicaciones para celulares, y también de una marca de televisores de Smart TV, de esos televisores inteligentes. Creo que es importante decir esto porque, y considerando las otras partes que están aquí presentes, ¿no? Leonor, Claudio y María Jesús, representando a sus instituciones, yo creo que aquí todos compartimos una preocupación por el cuidado de esa etapa de desarrollo humano, ¿no? Que es la infancia, y en ese sentido la tecnología contemporánea ofrece las aplicaciones, que es como dar seguridad a los que cuidan a niñas y niños cuando ellos están en una aplicación de contenidos infantiles, como es la que lanzamos hace pocas semanas atrás. Es como una seguridad para los adultos de que ahí no van a encontrar otros contenidos que no sean apropiados para los niños, como a veces puede ocurrir en plataformas que están online, ¿verdad? Hecho ese contexto, voy a pasar a mi torpedo, porque tengo aquí un torpedo yo, y voy a entrar directamente a lo que nos convoca hoy día. Voy a tratar de responder las inquietudes propuestas por la Corporación de Talagante, la Corporación Cultural de Talagante. Agradecer de nuevo la invitación. Todas estas oportunidades para nosotros, estas invitaciones son oportunidades para difundir contenidos y para invitar a las personas a conocer lo que hacemos, ¿verdad? Y difundir la situación en que estamos en el país. Hoy día, francamente, a pesar de la pandemia, que es un problema para el mundo, no solo para nuestro país, sin embargo, la pandemia ha permitido que crezca mucho la oferta de programática para los niños, ¿no? O sea, hay un lado positivo acá. Voy a partir por el comienzo, y que tiene que ver con los datos. No voy a repetir los datos ya entregados por Manuel, solo les voy a recordar, esto sí lo voy a repetir, que el 2019, efectivamente, en el último informe estadístico de consumo y oferta programática infantil, el 2019 se registró un 0,8% del porcentaje de toda la programación de los canales de cobertura nacional, 0,8% corresponde a contenidos infantiles. Eso el año pasado. Yo estoy segura que al término de este año, del 2020,
cuando el Departamento de Estudios del Consejo haga, haga la evaluación, ¿no? Toda la revisión de la oferta programática, sin duda ese número va a ser muy distinto. Otro dato que quisiera mencionar es que el 80% de lo transmitido por la televisión abierta, de lo transmitido para niños, ¿no? Corresponde a programación de origen extranjero, ¿ya? Eso no es bueno ni malo por sí solo, pero es un dato importante a tener en mente, ¿no? El otro dato que quisiera entregar, y sumar a lo que Manuel ya contó, es que el 86,3% de la teleaudiencia considera que debiera existir una oferta de programación infantil en televisión abierta, fija, permanente, estable, ¿no? Ese es un estudio que fue hecho el año pasado, justamente por el Consejo de Televisión. Con esos datos, y más lo que Manuel mencionó, claramente el panorama, respondiendo a la primera inquietud, ¿no? Sobre el poco espacio en la televisión para público infantil, efectivamente, si solo nos dedicamos a la última década, la presencia de contenidos especializados para niñas y niños que habitan este territorio ha sido muy baja, ¿no? Y eso tiene consecuencias, ¿no? Porque ¿dónde están los contenidos con que los niños se educan, se entretienen y que están adecuados a sus distintos grados de desarrollo, ¿verdad? Que están adecuados también a sus etapas distintas de formación, ¿no? Si bien más del 70% de los hogares chilenos hoy día tiene acceso a la televisión pagada, donde sí hay 5 o 6 señales que son especializadas, gracias, en contenidos infantiles, de todas maneras, esa es una oferta que es igual para todos los niños de México hasta los niños de Magallanes. Como dije antes, eso no es bueno ni malo en sí mismo, pero ¿dónde está nuestra forma de mostrar, o dónde estaba hasta el año pasado, nuestra forma de mostrar y de enfrentar los distintos fenómenos de la vida, ¿no? ¿Dónde está nuestra forma de narrar las historias? ¿Dónde está nuestra idiosincrasia? ¿Dónde está nuestro patrimonio local, cultural, inmaterial incluso, propio de las distintas regiones de Chile? Y por supuesto del sentido nacional del país, ¿no? No ha estado muy presente. Y eso es muy importante. Es tan importante como conocer la programación que otros niños del mundo ven, pero también es importante conocer cómo nosotros, los chilenos y chilenas, narramos, contamos nuestras historias y conocer nuestros puntos de vista, cómo nosotros miramos el mundo. Y ese es un primer punto que yo quisiera dejar instalado, es que no es solamente una baja oferta de programación para el público infantil, sino que este es un aspecto de las consecuencias que puede tener eso, ¿no? Cómo uno se va desvinculando entonces de la propia comunidad nacional. En circunstancias que la televisión, por definición, es un agente, es una agencia social, como diría un sociólogo francés, Bourdieu, es una agencia que forma, ¿no? Que aglutina a las sociedades, a las comunidades. Entonces es muy importante tener contenidos nacionales, así como también es muy importante tener contenidos y conocer la forma de narrar de otras culturas, ¿verdad? Eso forma a los ciudadanos contemporáneos. Solo me quedé en ese aspecto. Hay muchos otros aspectos que yo supongo que entre Leonor, Claudio y Jesús muy probablemente serán abordados. Para seguir con la segunda inquietud, es cómo se ha abordado el tema de la televisión en contexto de pandemia. Retomando algo que yo dije al inicio, solo puedo celebrar. La pandemia nos ha permitido que distintas instituciones del Estado, que es lo que yo más conozco, eso no quiere decir que otras instituciones no hayan hecho materiales, pero distintas instituciones del Estado han ingresado a la generación de contenidos y ocurrió esto tan, desde mi punto de vista, tan maravilloso, que es la creación, el lanzamiento de TV Educa Chile, ¿no? Que a partir ya perdí el día de estreno, 14 o 18 de abril de este año, inició sus transmisiones. En menos de un mes fue posible que distintas instituciones del Estado de Chile y otras agencias, organizaciones como ONGs, nos ayudaran a levantar un canal para los niños para poder acompañarlos en el hogar en estos tiempos de confinamiento.
Y en ese canal hemos visto contenidos, desde los contenidos nuestros de CNTV Infantil, que es una programación que existe hace 20 años, ¿no? Pero desde nuestros contenidos también la aparición de otras agencias muy interesantes, como lo que hizo, por ejemplo, la Junji, ¿no? Y que supongo que María Jesús lo presentará prontamente. Y esto habla, el fenómeno de TV Educa, con índices de audiencia altos, muy importantes. Yo escuché una campanita, ¿será que ese es un aviso? Me estoy pasando del tiempo. ¿No? Ya. Ya. Con ese surgimiento, con el surgimiento de TV Educa, es muy sintomático que a la segunda semana de emisión esa señal ya hubiera subido al tercer lugar de las preferencias del público infantil chileno. Eso denota varias cosas. Primero, sí hay público interesado en los contenidos culturales y educativos infantiles, hay un público amplio interesado, o sea, hay audiencia disponible para eso. Segunda constatación, la televisión realmente, la televisión abierta, tiene un rol muy importante que sigue jugando como hace 50 años atrás, como un espejo de la comunidad completa, de la comunidad nacional y de las distintas comunidades regionales. Eso es muy, muy, muy notable, porque una de las razones, en realidad, en las últimas décadas para no tener contenidos infantiles, es que una de las razones aducidas a veces por algunos canales de televisión de cobertura nacional es que no había público, porque el público estaba en los canales, en la televisión pagada, el público infantil estaba mirando esos contenidos. Sin embargo, el día que existe una oferta eminentemente nacional como lo es TV Educa Chile, las audiencias van para allá y son fieles. Y las audiencias siguen viendo este canal hoy día, después de todos los meses que han transcurrido, y hay un gran requerimiento hacia este canal, ¿no? Entonces, pienso que la pandemia, esa es mi tesis original, la pandemia en realidad tiene muchos efectos positivos. Uno de ellos es este. Y cuando trato de responder y pensar en el futuro, que es la tercera inquietud, ¿no?, planteada por la corporación, pienso que esto tiene mucho sentido de dar continuidad a esta señal. No sé si se logrará, pero vemos varias instituciones públicas y privadas que yo creo que deberemos tal vez apoyar y aportar y tratar de hacer el esfuerzo para que esto tenga continuidad, porque ciertamente las niñas y niños dieron muestras en estos meses de su adhesión, de su interés por contenidos infantiles chilenos y que tienen un claro sentido educativo. Por primera vez vemos una franja en ese canal en TV Educa Chile, una franja elaborada especialmente por profesionales del Ministerio de Educación, ¿no? Pensando en las clases que los niños no están teniendo de forma presencial. Y eso es notable, notable. Nunca en estos 20 años yo había visto al Ministerio de Educación con esa iniciativa. Yo solo puedo celebrarla y celebrar también el formato que ellos encontraron. Solo puedo celebrar la iniciativa de la Junji con una serie con bastante éxito, y eso es notable. O sea, por eso insisto de que la pandemia en este ámbito solo ha sido como un aliado, se transformó en una oportunidad para instalar aquello que durante años hemos defendido varios, pero que no se ha escuchado. Sin embargo, hoy día con la necesidad de la pandemia se hizo concreto, se concretó, y la respuesta de las audiencias ha sido muy favorable, no solamente en términos de rating, sino que de opinión. Nosotros acá en el Consejo hicimos un estudio sobre eso en los primeros meses, y la evaluación que hubo a los primeros 2 meses de la emisión de TV Educa Chile, la evaluación es tan positiva que hay segmentos de adultos mayores, por ejemplo, que nos indican que ellos son fieles espectadores de la señal, ¿no? Y está muy bien diseñada la señal, no es responsabilidad nuestra del Consejo, es responsabilidad de los canales de cobertura nacional que se han unido en un esfuerzo inédito, y han dejado de competir para entregarle a Chile esta señal. Entonces, Anatel construye esta programación donde tenemos segmentos escolares,
donde tenemos segmentos culturales, donde tenemos programación en un sentido amplio, que no tiene objetivos educativos escolares, pero que tiene objetivos de formación general, donde hemos visto contenidos donde hay encuentros intergeneracionales entre abuelos y nietos, padres e hijos, en un sentido educativo mucho más amplio. Entonces pienso que para el futuro, y con esto voy a terminar, tengo fe, tengo esperanza y fe en que tendremos una señal que vaya incorporando cada vez más los contenidos de distintas organizaciones que se están dedicando a la generación de programas para niñas y niños que habitan este territorio desde Arica a Magallanes, empezando a ser presente también la diversidad cultural, las diversidades físicas, todas las diversidades sociales, étnicas, en la pantalla de televisión, ¿no? Yo espero empezar a ver prontamente los niños de Magallanes, los niños de Aysén, los niños de Antofagasta, además de los niños metropolitanos y de Valparaíso. Lo dejo hasta acá y supongo que habrá una sesión de debate y conversación donde podré profundizar si es que es necesario algún aspecto. Muchas gracias. Así es, Soledad. Soledad Sweet, muchas gracias. Por supuesto, agradecer la presencia del Consejo Nacional de Televisión, específicamente en el área infantil que coordina Soledad, porque nos parece importante y a propósito de TV Educa seguramente van a haber algunas preguntas, porque si bien nos parece interesante que a propósito de la pandemia se haya creado esta plataforma abierta, democrática, también se habla de que no ha sido suficiente, que los contenidos no han sido actualizados y quizás ahí haya un pendiente, digamos, a propósito de que también mucha gente está pidiendo que esto continúe post pandemia como una necesidad real. ¿Quién sabe de contenido, de formación? Y ya la nombró Soledad, es María Jesús Collado, directora del Departamento de Comunicaciones y Ciudadanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que tiene que decir, por supuesto, mucho en este tema, porque primero los niños hoy día no están yendo a los jardines, o será un porcentaje muy menor, y por lo tanto me parece que el segmento de niños y niñas que atiende la JUNJI es tan importante y relevante para el desarrollo de un país porque efectivamente es la edad donde se forman valores, se forman un montón de características que después definen al ser humano. María Jesús, bienvenida a este conversatorio que la Corporación Cultural ha puesto a disposición de la comunidad y por supuesto la pondrá en sus distintas plataformas para que la podamos revisar porque nos parece un tema importante esto de lo que están viendo los niños y niñas hoy día en nuestra televisión. Hola Manuel, muchas gracias por la invitación. Aprovecho también saludar a la Sole, a Leonora, a Claudio, a los expositores de hoy. Y es una gran oportunidad también para contar el trabajo que estamos haciendo en JUNJI y cómo también hemos tenido que sumar a la tecnología, sumar a nuevas plataformas para poder llegar a las familias, a nuestros niños y niñas que hoy están en sus casas, la mayoría, y así también dar un vuelco a nuestro trabajo que clásicamente se hace en los jardines infantiles, en ese espacio físico, para hoy llegar a los hogares, que esa ha sido nuestra gran tarea. Así que voy a compartir pantalla ahora para mostrarles una PPT que nos vaya ordenando las ideas. Avísenme si ya estamos ok, ahí lo ven bien la pantalla. Súper. Perfecto. Primero presentarme, yo me llamo María Jesús Collado, lidero un equipo importante de comunicaciones y ciudadanía a lo largo de todo Chile, somos un equipo de casi 80 personas a lo largo de Chile, trabajando por apoyar la misión que tiene la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Como saben, en Talagante tenemos 5 jardines infantiles, 4 clásicos y 1 alternativo, donde diariamente, y en los 50 años de historia del trabajo de JUNJI, ha sido acompañar a los niños y niñas de nuestro país. Atendemos más de 80.000 niños en jardines de administración directa a lo largo de todo el país, desde Camarones hasta nuestro jardín más
sureño que está en Puerto Williams. Tenemos la oportunidad de ir a acompañar a niños a lo largo de todo Chile. Y hoy, como bien decía la Sole antes, la pandemia nos ha dado una oportunidad. Yo creo que ha sido un espacio de crecimiento importante dentro de nuestra institución en el contexto de hoy. Hemos tenido que buscar todos los caminos y las maneras para poder llegar a ellos y para que las educadoras y técnicos que se ven en la foto también puedan vincularse con ellos a pesar de que estemos lejos. Lanzamos una aplicación móvil, tal como lo hizo también CNTV, donde la gracia es que cada educadora se contacta con sus familias, con sus niños. Es una plataforma que permite un contacto súper cercano, algo tan clave en la primera infancia. Nosotros atendemos niños de 0 a 4 años, donde el desarrollo es clave, y tan clave como el desarrollo educativo también es el desarrollo de estas relaciones humanas cercanas, y por eso también nos interesaba mucho llegar de manera súper cercana a nuestros niños. Así que la misión y la visión que tenemos en Junji ha sido puesta ahí a prueba en el contexto de hoy. Estamos muy contentos de que hemos logrado en un corto periodo de tiempo poder sacar iniciativas adelante que son muy bonitas. Bueno, ¿cuál es nuestra realidad? En Junji, antes de la pandemia, tenemos una gran dificultad, que es que las familias no siempre conocen la labor tan clave que se cumple en el jardín infantil. En el jardín infantil se desarrollan un montón de capacidades, habilidades, desarrollo socioemocional, cognitivo, etcétera. Y a veces la familia dice, ¿para qué voy a mandar al niño al jardín infantil si tengo cómo cuidarlo en la casa? O sea, aquí hay una cifra de la CACEN que dice que el 76% de los cuidadores considera que el jardín no es importante. Entonces nuestra misión desde antes de la pandemia era dar a conocer qué ocurre en el jardín infantil. Y por eso nosotros, como Junji, buscamos apoyar desde las comunicaciones esta difusión de lo importante que es la educación inicial como un nivel educativo. El desarrollo educativo no empieza en primero básico o en kinder, sino que parte desde los 0 años. Entonces, por eso nosotros teníamos la misión desde comunicaciones de ponernos al servicio de esto y dar a conocer lo importante que es este nivel educativo. Y por eso, el año pasado, tuvimos nuestro primer acercamiento con televisión. Específicamente desarrollamos un programa llamado La Aventura de Crecer junto a TVN, que también la Sole ahí lo conoce muy bien, donde pudimos dar a conocer experiencias educativas que ocurren en el aula, que ocurren en el jardín infantil. Y no solo en el jardín infantil, sino que con la comunidad. Con la comunidad me refiero porque el jardín infantil no solamente es ese espacio, esa infraestructura, sino que también es cómo nos vinculamos, por ejemplo, con la tercera edad, con acciones propias de las comunidades. Hicimos un programa, por ejemplo, en el sur de Chile, donde las familias eran principalmente pescadores que recogían cochayuyo, y los niños eran parte de esa actividad. Y mostramos cómo también ese espacio era un espacio de aprendizaje. Así que ahí tuvimos nuestro primer acercamiento con televisión y infancia, donde buscábamos dar a conocer aquellas experiencias tan vitales y tan importantes que ocurren dentro del jardín infantil y en el espacio donde se desarrollan los niños. Bueno, y ahora en contexto de pandemia, vimos esta oportunidad que fue el lanzamiento de TV Educa en el mes de abril, como contaba también la Sole, y nosotros dijimos, ¿por qué no sumar contenido de las personas que más conocemos? ¿Quiénes son esas personas? Los niños de 0 a 4 años. El contenido de 0 a 4 años generalmente no es tan masivo, y de hecho el foco inicial de TV Educa fue también entregar contenido para los niños que estaban sin clase entre primero y cuarto básico, y nosotros dijimos, oye, no nos olvidemos de los niños de 0 a 4 años, aprovechemos esta oportunidad, y en un tiempo récord empezamos a elaborar nuestro Upa Chalupa. ¿Qué más chileno que decir Upa Chalupa? Y fue así como partimos con este proyecto, que es una serie original, inédita. O sea, fue lanzada por primera vez en TV Educa, y fue uno de los primeros contenidos inéditos también que salieron en TV Educa. TV Educa, obviamente, como salió rápido, utilizaron un montón de material existente y lo lanzaron a este canal abierto, en definitiva. Nosotros este fue un contenido que realizamos de verdad en tiempo récord, y pudimos entregarle contenido a los niños y niñas más pequeños. ¿Qué es Upa
Chalupa. Upa Chalupa es una serie animada, también primera vez que nos acercábamos al mundo de la animación, que está pensado para niños de 0 a 6 años. Ampliamos un poquito el margen de lo que nosotros generalmente trabajamos. La primera temporada tuvo 8 cápsulas y ayer lanzamos la segunda temporada, por lo tanto vamos a tener un total de 16 cápsulas que duran alrededor de 3 minutos y medio. ¿Y qué mostramos aquí? Es un grupo de niños que quiere investigar, hacer aventuras y cómo y dónde dentro de sus propios espacios de la casa. Nosotros, antes de la pandemia, también tenemos un modelo de educación que se llama los jardines comunicacionales. Estos jardines funcionan, por ejemplo, con los niños que viven en un faro o que viven en la Patagonia, que tienen que desplazarse muchísimo para poder llegar a un jardín infantil, al clásico jardín infantil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como Junji? Es la educadora a la que se acerca a los niños. Le va, por ejemplo, una vez al mes le entrega todo un set de materiales a los papás, a los cuidadores, y ellos van desarrollando su proceso de aprendizaje en casa. Entonces, nosotros también quisimos mostrar en parte este jardín comunicacional y esta experiencia que tenemos de hace ya muchos años, y que hoy es la realidad de los 80.000 niños que atendemos. Entonces es muy bonito porque aquí una educadora llamada Bárbara logra comunicarse con 4 niños, con Violeta, Mateo, Cran y Nina, que están a lo largo de todo Chile. Violeta vive en Valle del Elqui, Mateo vive en Valparaíso, Cran vive en Magallanes, Nina vive en Talca. Entonces es muy bonito porque muestra una manera de conectarse, que es el clásico vasito que uno se hacía cuando pequeño y se ponía en la oreja, y así esta educadora Bárbara se conecta con estos niños y cada uno desde sus diferentes hogares vincula con la educadora y inicia un proceso de aprendizaje. Entonces, también quisimos mostrar eso, que es una realidad que, claro, hoy nos toca vivir a todos, pero en un periodo normal hay niños que viven esa realidad constantemente, porque viven en sectores aislados. Entonces, también quisimos hacer un material que fuera útil no solamente en contexto de pandemia, sino que también para aquellos niños que están siempre en lugares muy alejados de nuestro país. Estos son nuestros personajes, Violeta, Mateo, Cran y Nina, y Bárbara, que es nuestra educadora, que acompañan una serie de aventuras que también son actividades que las familias pueden realizar en casa. No son actividades difíciles de realizar, son generalmente con material reciclado, con un rollito de papel higiénico, con diferentes cosas sencillas que invitan también que los niños puedan realizarlas en casa. ¿Cuál es nuestro objetivo con Upa Chalupa? Era, por un lado, entretener, y lo más importante era educar. El proceso de educación no se detiene. Estemos donde estemos, los niños aprenden constante y permanentemente. Entonces queríamos dar esta oportunidad de entretener, educar y compartir estas actividades pedagógicas que son súper sencillas y realizables en la casa. También queríamos que nuestros personajes se sintieran representados, que no fuera un niño que no existe en nuestra realidad. Tratamos de ejemplificar a estos personajes con los niños que atendemos hoy en Junji. Son niños, además, por ejemplo, Nina tiene alrededor 1 o 2 años, le cuesta un poquito hablar, a diferencia, por ejemplo, de Cran, que es un niño de Magallanes, muy culto, que habla muy bien, que ya representa a un niño de entre 5 y 6 años. O sea, tratamos de mostrar también la variedad de niños que atendemos en nuestros jardines infantiles. Y también creemos que TV Educa es una oportunidad para acompañar a las estos momentos. Sabemos que el contexto de pandemia no ha sido fácil para ninguna familia, entonces la idea es poder acompañarlos mostrándoles una manera alegre, entretenida, de actividades propias de los procesos de aprendizaje de nuestros niños en casa. Entonces, esos fueron como los 3 grandes objetivos de esta serie animada que ya cuenta con 16 capítulos. ¿Y qué queremos posicionar en televisión? ¿Y por qué es tan importante este tópico que estamos tocando hoy día, que es la televisión y la infancia en definitiva? Porque creemos que, como decía también Soledad anteriormente, la televisión es un canal súper efectivo para llegar, porque por ejemplo hay sectores también a lo largo de Chile que son bastante más aislados, donde el acceso a internet, el acceso a otras plataformas es más complejo, y la televisión está en todos los hogares de Chile. Entonces es una oportunidad muy bonita para poder entregar material pedagógico a las familias y que ellos lo puedan replicar durante todo el año en sus casas. Y lo que les contaba yo de los programas comunicacionales, este contenido lo puede ver una familia del 2022 si es que vive en un faro y va a seguir el proceso de educación. Dios mediante que el 2022 no sigamos en pandemia.
Queremos también potenciar el juego como el motor esencial del aprendizaje. Aquí en Junji los niños vienen a aprender y aprenden jugando. El juego es la manera que los niños aprenden en la tercera edad, entonces también es bonito poder mostrar eso a las familias, evidenciar esta alianza entre el juego y el aprendizaje, que no siempre es tan evidente. Así que eso también queríamos mostrar a través de nuestros programas, que ya son 2, Upachalupa y La Aventura de Crecer anteriormente. Y también, obviamente, posicionar contenidos aptos para los niños. Creemos que la televisión abierta, antes de la existencia de TV Educa, contaba con una programación bastante acotada para los niños. Entonces creemos que esta es una oportunidad y creemos que la pandemia nos abrió una puerta que a nosotros nos costó mucho hace un año cuando iniciamos con La Aventura de Crecer. Porque el contenido de niños no es fácil en televisión abierta, la clásica televisión abierta. Entonces, de verdad, esta es una oportunidad que para nosotros ha sido súper interesante, súper enriquecedora, y que para nuestras familias también la agradecen muchísimo. Bueno, y como nos quedamos con el gustito de la programación en televisión, nosotros estamos con 2 grandes proyectos para el 2021, uno que ya está en ejecución. Estamos haciendo, en este minuto, de hecho, 2 de nuestros personas del equipo están ahora en vivo, de hecho, grabando parte del documental que estamos haciendo. Levantamos un documental que se llama Los Niños Siempre, historias sobre la pandemia. ¿Qué hicimos aquí? Fue levantar testimonios de 5 niños con sus familias de cómo vivieron esta pandemia. Creemos que este contenido va a ser riquísimo porque esto es un momento histórico en nuestro país, donde además los niños tienen un punto de vista y una voz muy interesante que debemos mostrar. Hoy en día uno habla de la pandemia y se imagina reportajes en noticiarios, se imagina historias súper tristes y dramáticas, pero también va a ser bonito mirarlo desde los ojos de los niños, la oportunidad que tuvieron para estar más con sus abuelos, con sus papás, con sus hermanos, cómo vivieron ellos mismos. Por ejemplo, tenemos el caso muy bonito de una niña que su mamá es TENS de un hospital público en la región de O'Higgins. ¿Cómo ve ella esto que su mamá todos los días se enfrenta al coronavirus, algo que a ella le asusta muchísimo, pero cómo van viviendo los niños desde su óptica todo el tema de la pandemia, que esperamos que también sea un material súper rico para las generaciones venideras, para que podamos mirar a esta generación que le ha tocado vivir un proceso bastante complejo, a diferencia de nuestras infancias, por ejemplo. Así que estamos en eso. Y también tenemos el proyecto para el 2021 de ojalá retomar una segunda temporada de La Aventura de Crecer, para también mostrar cómo vamos a realizar los procesos educativos en los jardines infantiles el próximo año, con una nueva realidad que nos va a acompañar por lo menos por 2 años, y que creemos que va a ser también bonito poder darla a conocer. Así que eso quería contarles. Nosotros hemos tocado muchas puertas, la Sole lo sabe, también ahí con CNTV hemos tratado de armar algunos proyectos, y la idea es poder seguir entregando contenido de calidad y apto para nuestros niños de 0 a 4 años. Así que agradezco la oportunidad de presentar aquí, y espero que en Talagante nuestros 5 jardines hayan también disfrutado el contenido. Este contenido además no está solamente pensado para los niños de Junji, sino que obviamente para todos los niños de Chile que están en esos rangos etarios. Así que muchísimas gracias. Gracias, María Jesús. Sin duda, datos muy importantes, de alguna manera esperanzadores en medio de la pandemia, porque efectivamente la realización de contenidos y dónde también colocamos estos contenidos son fundamentales, especialmente por el contacto que hoy día los niños necesitan, al no estar, por supuesto, con sus pares en el aula, ¿no? Hay algunos que dicen que va a ser un buen año para los niños porque se van a poder desarrollar en otras áreas, no tan estrictas como lo permite a veces o lo exigen los planes académicos. Pero ¿quién sabe de los dos sabores, no? Porque Canelo Mágico es una compañía de teatro de títeres que por más de 10 años ha realizado un festival dirigido a los preescolares, a los niños y niñas del país. Ha tenido la oportunidad de estar en el extranjero. Y hoy día queremos efectivamente tener la mirada de los agentes culturales. Hay una pregunta bien interesante de quienes están conectados, a quienes agradecemos además. Hay mucha gente mirando, saludos también María Jesús desde Cataluña, dice Ana Roca, María Angélica Fuentes. Bueno, a todos los que nos están mirando, muchas gracias, estaremos saludándolo al final. Pero, ¿quiénes hoy día, a propósito de la pregunta que vamos a hacer en un ratito más, los agentes culturales, aquellos que realizan los contenidos
cuál es la relación que tienen, ¿cierto?, con lo que está pasando alrededor o con la misma televisión o con las productoras. ¿Cómo se expresan? Yo creo que aquí Canelo Mágico podrá contarnos desde su experiencia lo que ha significado este contacto directo con la infancia, ¿no?, con los niños y niñas de nuestro país. Bienvenida, Leonor, bienvenida, gracias. Claudio. Hola. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Hola, también, María Jesús, Soledad. Bueno, agradecidos por la invitación, Soledad, María Jesús, Manuel, a todos los amigos de la Corporación Cultural de Talagante. Bueno, ¿qué podemos decir? Nosotros desde la virtualidad hoy día nos hemos enfrentado, ¿cierto? No sé si me dicen, ¿pasó algo? ¿Perdimos a Leonor? Pero solo un momento, ¿no? Parece que están viendo ahí la señal. Ya regresa Leonor y Claudio, que estuvieron atentos todos. Sí, perfecto, los dejamos. Ahí está. No sé qué pasó. Estas cosas de la virtualidad. Contarles que, bueno, más bien desde nuestra experiencia, lo que nos ha ido pasando, la verdad, con relación a estas nuevas tecnologías, el teatro de títeres siempre ha sido presencial, ¿no? Mayormente presencial. Nuestro público está en el escenario, ¿cierto? Está en las calles, está en las salas de teatro, y ha sido complejo emocionalmente, voy a hablar desde ahí, para quienes estamos en escenario, ha sido complejo esta distancia, ¿no? Ha sido, yo creo que para los niños también, porque es tanto el acercamiento, ¿cierto?, del títere con el niño y la niña en este caso, que necesitan sentir al personaje después de la función, ¿sí? Necesitan gritar, necesitan la vibra, eso es importantísimo. Y hemos ido adaptándonos, ¿cierto?, en este contexto a la virtualidad, y hemos ido desarrollando un mecanismo, ¿cierto?, también de conversatorio con los niños. Hoy día hemos ido generando cápsulas donde los niños después nos entregan, ¿cierto?, hay una retroalimentación y nos entregan lo que... Nosotros generando cápsulas, por ejemplo, no sé, hicimos cápsulas de 13 capítulos para la Corporación de Educación de acá de Isla de Maipo, y justamente de Nina, que es un personaje de Canelo Mágico, que habla sobre la emocionalidad, porque Canelo Mágico principalmente se dedica al teatro de títeres desde el ámbito psicosocial, ¿ya? Ese es como nuestro sello como compañía de teatro de títeres y narración. Y nos hemos vinculado desde ahí con el público infantil, ¿cierto? Generando cápsulas que tengan que ver con eso, más bien con la emocionalidad de cómo los niños hoy día se están sintiendo. Y Nina, que este personaje que está aquí, se los presento, es un títere de guante, y recorrió las escuelitas y los jardines, Punji también, ¿cierto? Desarrollando capítulos sobre las emociones de lo que a ella le estaba pasando en pandemia, ¿sí? Así que, bueno, fue un trabajo bastante bonito, entretenido. Con la Corporación de Cultura también hemos ido desarrollando capítulos de talleres virtuales, ¿cierto? Desde ahí más o menos ha ido Canelo Mágico centrando, ¿cierto?, la posibilidad en pandemia de reinventarnos. Pero Claudio también quiere hablar sobre otra cosa que tiene que ver más bien sobre una temática que tiene que ver con la resiliencia. Bueno, muchas gracias. Cabe decir que nosotros comenzamos el año 2003 a trabajar en el Teatro Muñeco, considerando al Teatro Muñecos como un objetivo fundamentalmente de entregar. Y con respecto a lo que decían, digamos, de TV Educa, nosotros estuvimos viendo varios programas ahí, por ejemplo,
Guitarra y Tambor, nos gustó mucho la orientación de Guitarra y Tambor. Pichintún. Claro, ese es del otro canal, claro, Pichintún. Y Ñami Ñami también nos gustó mucho, porque recoge justamente un poco lo que uno busca, ¿no? Las historias que están presentes en los niños y niñas de todo el territorio. Santiago no es Chile en el fondo, y la provincia de Talagante también lo demuestra así. Acá en Talagante, la provincia como tal, digamos, también ha tenido un desarrollo que poco a poco ha ido, digamos, orientando sus programaciones. La corporación ha sido un eje en torno a esto, y nosotros como compañía desde el 2003 hemos estado trabajando directamente con la corporación, tratando, digamos, de generar contenido tanto en títeres como en narración. Ahora, nosotros entendemos el títere obviamente como una herramienta y también como un arte, por supuesto. Y el arte también entretiene y educa. Y desde ahí nosotros vemos fundamentalmente nuestro enfoque es desde la resiliencia. Es una resiliencia que tiene que ver fundamentalmente con lo que está pasando hoy día. Voy a dar un par de datos nomás. Bueno, desde mi área de la psicología del año 2002, desde el año 2000 que estoy trabajando, digamos, en mi trabajo, digamos, en mi oficio de psicólogo, uno va viendo cosas con el tiempo, ¿no? Hace poquito hablaba con un muchacho, me decía, ¿y cuántas horas está tu hermana que tiene 10 años en el celular, por ejemplo, en TikTok? Me decía que tomó el celular y dice que está 10 horas diarias, por ejemplo, en la aplicación. 10 horas diarias. Entonces uno dice, chuta, aquí están pasando cosas, digamos, realmente complejas, y uno dice, ¿cómo llegamos a esto? Lo mismo sucede con los videojuegos. Entonces el desplazamiento de la atención de los niños respecto a los medios se ha ido desplazando por la falta de oferta, por supuesto, como no voy a repetir las estadísticas que ustedes bien conocen, se ha ido reemplazando, se ha ido desplazando a los videojuegos, a estas aplicaciones que en realidad no generan contenido, sino que son de una atención mínima. Nosotros a nivel artístico, por ejemplo, veíamos que la capacidad de atención de los niños y niñas de 45 minutos, que podría ser una obra tradicional de narración o de teatro de muñeco, se fue desplazando a 20, 25, 30 minutos. Y en realidad es una realidad. Entonces uno dice, claro, el mundo va rápido. ¿Cómo es posible que la capacidad de atención vaya desplazándose a una velocidad tan alta? Y hoy día, obviamente, con la situación que vivimos, esa capacidad de atención es mucho más patente en este aspecto. Pero ¿qué pasa con la capacidad de atención? Y ahí es muy importante, porque la capacidad de atención habla de una cosa muy interesante que tiene que ver con todos los seres humanos, que es la capacidad de concentración. Y la capacidad de concentración, al bajar, por supuesto, al tener una cantidad de contenidos virtuales, ventanas que abren y cierran, que son más bien efímeros, en algunos casos, digamos, a nivel clínico, para no tampoco hacerlo tan clínico, digamos, sino que más psicosocial, vemos claramente, digamos, de que hay una pandemia también de hiperactividad en ese aspecto, porque obviamente el contenido va rápido, no hay concentración. ¿Y qué pasa con cualquier niño, niña o adulto incluso, que no tiene una capacidad de concentración? Finalmente lo expresa a través de lo motor, y lo motor finalmente termina siendo una conducta hiperactiva. Entonces ahí está la mamá, ahí está el papá, ahí está el abuelo en la casa, ¿qué hago con este niño encerrado en un departamento que lo único que le pasa en el celular, ¿cierto? Y el niño corre para allá, corre para acá, no sabe qué hacer, lo sacan al parque ahora que hubo, bueno, cuando se empezaron a desconfinar, digamos, las comunas, y los niños hoy corriendo por todos lados, porque en realidad tiene que ver justamente con eso. O sea, estamos generando como sociedad, y esto está ocurriendo también antes de la pandemia, un montón de temas que ahí no están siendo tratados finalmente como educación general, y por supuesto como contenido de TV pública. Celebro lo que está pasando con TV Educa y con el Consejo Nacional de Televisión Infantil. Creo que es importante. Nosotros en otros países, como lo nombraba Manuel, a veces celebrábamos ver televisión de otros países, digamos, para qué hablar de Uruguay, Argentina, en el fondo. Brasil me tocó un tiempo también ver algo, siempre trato de buscar la tele cómo lo están haciendo, y uno ve contenidos muy, muy, muy entretenidos, muy bien pensados, muy bien armados, digamos, para los niños, y es televisión pública, ¿eh? Eso es muy importante, no es televisión, digamos, pagada. Entonces eso también yo creo que Chile está al debe, y yo creo que lo que están haciendo acá, digamos, por supuesto, los panelistas con sus equipos de trabajo van para allá. Yo creo que eso es una cosa que tenemos como país, una deuda, y hay que seguir en eso. Bueno, y lo que pasa en la provincia finalmente también es reflejo de eso. Ahora, de mi punto de vista, ¿qué es lo que podríamos hacer en el fondo? Yo creo que lo que tiene que ver con el diagnóstico y la propuesta.
Yo creo que tiene que ver con el rol de los contenidos y cómo vamos a ir armando nuevos contenidos o rescatando lo que ya tenemos como país. En el contexto de las artes siempre se dice, bueno, somos colonia cultural de muchas cosas, y eso se refleja en el teatro, en la televisión, por sobre todas las cosas. Entonces, lo que dice Soledad es muy importante. Hay un debate fuerte hace rato ya en el arte escénica respecto a la identidad. Un debate hace rato fuerte en el arte contemporáneo, en el arte moderno, respecto a qué es lo contemporáneo o lo contemporáneo en el arte, en el fondo, y el arte del teatro y en el arte, digamos, visual. Y ahí donde justamente tiene que ver con la identidad propia. Por ejemplo, nosotros como una identidad de provincia, ¿qué pasa con una provincia que es urbano-rural, que está cerca, digamos, de Santiago, ni tan lejos ni tan cerca? Y bueno, y desde ahí hemos ido generando estos contenidos como compañía, hemos ido reflexionando sobre eso. Y para no alargarme tanto, yo creo que hay 3 cosas muy importantes hoy día. Primero, desarrollar estrategias de contenido, como ya lo hemos estado diciendo, que fomenten la comunicación y la vinculación del grupo familiar. Yo creo que eso es lo fundamental hoy día, que los abuelos, los niños, los jóvenes, los adultos tengan un punto de comunicación desde el mismo canal de comunicación visual, televisión, etc. Es una cosa muy importante. Segundo, fomentar el uso activo. Ya no es que hay que entrar a colocar como demonio, ¿no?, en la aplicación, porque muchas veces también podemos caer en eso. Yo creo que es importante utilizar la aplicación, utilizar, digamos, lo que tenemos, pero desde el punto de vista activo, también desde el punto de vista creativo y, por supuesto, flexible, ¿ya? En cuanto a horario, si estamos diciendo que las encuestas dicen que de las 20 a las 12 horas están los niños viendo contenidos en la televisión, que además no son ni para ellos. Y son entonces, de adultos y además extranjeros. Entonces, en el fondo, ahí hay una pega grande. Y bueno, ¿por qué? Porque sabemos claramente que las conductas, sobre todo las más chiquititas, ¿cierto?, las conductas evolutivas, y eso lo sabe bien la Junji, las conductas evolutivas, las características evolutivas de los niños, sobre todo de 0 a 4 años, se moldean básicamente a través de las conductas, digamos, de imitación, de moldeamiento. Entonces, si estamos llegando a un molde que a esa edad de niños chicos, digamos, que va para otro lado, que no va para la comunicación familiar, no va para la vinculación, entonces ahí es donde obviamente también tenemos una fuerte deuda respecto a conductas que puedan ser moldeables para nuestros niños. Y al final, quiero decir que esto pasa a nivel nacional, pasa a nivel regional y pasa a nivel local. Yo creo que también aquí, y hoy día con la pandemia, también tenemos hartas oportunidades de comenzar a trabajar también con los medios locales, las radios, los canales comunitarios. Hace tiempo teníamos problemas, digamos, hubo problemas y todavía siguen habiendo muchos vacíos legales respecto a las transmisiones de televisión comunitarias o de canales comunitarios. La ley en ese aspecto no favorece tanto ese desarrollo y privilegia más, digamos, el monopolio de los grandes canales. Pero ahí está la clave. Televisoras locales, radios locales que difundan también contenidos para su propia comunidad, con sus propios mediadores, con sus propios agentes culturales. Yo creo que es una cuestión fundamental hoy día en las comunicaciones. Bueno. Recordando así también que se han hecho esfuerzos enormes de parte de las corporaciones de educación porque los niños y niñas tengan, ¿cierto?, las plataformas virtuales, pero hoy día la conexión todavía sigue siendo carente, sigue siendo carencia. Y estamos hablando que nosotros como somos rural, conurbano rural, ¿cierto?, todavía en este conurbano rural tan cercano al Santiago, ¿cierto?, siguen habiendo problemáticas de conexión. Y eso es grave todavía, aún así. Gracias, Leo. Gracias, Claudio. Gracias, Canelo Mágico. Bueno, yo voy a abrir esta conversación. Tenemos alrededor de 20 minutos 15 o 20 minutos para que puedan hacer sus preguntas. Yo tengo algunas acá en mi teléfono, pero antes quisiera saludar a todos quienes nos están viendo a través de las redes sociales en este conversatorio de medios y televisión infantil. En medio de esta pandemia, agradecemos a Soledad Sweet, que nos acompaña desde el Consejo Nacional de Televisión, a María Jesús Collado, de Junji, directora de Comunicaciones y Ciudadanía, por supuesto a nuestros amigos gestores culturales y fundadores de Canelo Mágico, de teatro de muñecos, de títeres, tan ligado al mundo de la cultura provincial. Agradecerles también su participación y por cierto, a quienes nos están viendo, Rocío Duarte, Gonzalo Enríquez, Catherine del Carmen, que nos están viendo a través de las redes sociales, les envían saludos, por supuesto, a ustedes, agradecen este espacio.
Desde España, ya lo decía Ana Roca, le mando un saludo a Jesús, María Jesús parece, María Angélica Fuentes, Catalina González, en fin, excelente Upachalupa, dice. Bueno, hay hartos mensajes. Oye, agradecerles por supuesto, porque lo que hemos querido abrir este debate viendo la fortaleza de lo que ha significado la pandemia respecto a la televisión, y como corporación cultural poner también en la mesa y abrir también este debate para los demás centros culturales públicos, el Estado, ¿cierto? Los centros, yo diría, y organizaciones que tienen que ver con la infancia y que de alguna vez, y en medio de esta pandemia, y Soledad lo decía, aprovechar esta oportunidad para ocuparnos de los niños y niñas que son el presente, como siempre decimos, y el futuro de nuestro país, y lo que hoy día les entreguemos a ellos es fundamental. Así es que, dicho eso, hay algunas preguntas. Ahí ustedes me dicen quién se va haciendo cargo de algunas de ellas. Por ejemplo, el horario, ¿por qué se eligen horarios tan temprano para la programación infantil? A lo mejor Soledad nos puede decir ahí brevemente, la idea es que las respuestas sean breves. Sí. Los horarios empiezan como a las 7 de la mañana los monitos o estos programas. No con TV Educa porque tiene todo el día, pero... Exacto. En realidad estamos hablando de un tiempo bien excepcional, pero hasta el año pasado efectivamente en la mayoría, en los canales que emiten contenido para el público infantil, efectivamente los horarios son de las 7 o 8 de la mañana los fines de semana hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana, TVN, que es el que tiene más contenido infantil, ¿ya? ¿Por qué? En realidad yo no puedo responder por los canales, pero sin duda eso es posible que eso tenga relación con la presencia de audiencias en la casa. Pero es eso. Hoy día eso cambió completamente. Sí, y por eso lo decíamos, que es una fortaleza TV Educa, y exacto. Por cierto, insisto, mucha organización y mucha gente está pidiendo ampliarlo post pandemia y además generar, que es otra pregunta ahí, ¿cómo se relaciona Junji en este caso con el mundo de la cultura, con aquellos contenidos? ¿Cómo, en el fondo la pregunta la entiendo como, ¿desde dónde recogen los contenidos que ponen a disposición de la pantalla en este caso, ¿no? Mira, en el caso, nosotros, al igual que en CNTV, contamos con un departamento de estudios. Nosotros levantamos muchísima información que las mismas familias nos entregan, en definitiva. Nosotros constantemente tenemos mucho diálogo con nuestras familias a través de redes sociales, tenemos más de 80.000 seguidores en redes sociales, y ahí mismo nosotros hacemos encuestas, preguntas de temáticas que les interesa, así vamos levantando muy de cara a nuestra comunidad las temáticas que interesan. En el caso de Upachalupa, tratamos de también hacer un contenido interesante tanto para la familia como para los niños y niñas, pero tratamos siempre de hacerlo bien pertinente también. Pertinente con el territorio, pertinente con las diferentes realidades de nuestro país. Así que así vamos trabajando el levantamiento de contenido. Y también tenemos un área específica dentro de Junji, nosotros somos más de 20.000 funcionarios, una institución bastante grande a lo largo de Chile, que también nos van ayudando como con la parte curricular, en definitiva, con el contenido bien más pedagógico. O sea, nosotros levantamos las dudas, preguntas, intereses de las familias, de los niños y niñas, y por otra parte también vamos complementándolo con temas pedagógicos propiamente tal, para que obviamente el contenido sea súper rico en todos los aspectos. Oye, entendemos de lo conversado anteriormente que Junji y el Consejo Nacional de Televisión tendrían una vinculación, alguna mesa de trabajo, ¿no? Nosotros tratamos de armar un proyecto antes de la pandemia, de hecho con la Sole nos juntamos en enero, febrero, marzo, y ahí por otro proyecto que teníamos un proyecto de hacer una serie animada también con un superhéroe vinculado con la asistencia. Pero claro, estamos siempre buscando opciones y espacios de trabajo. Junji y CNTV históricamente han desarrollado contenido en conjunto. Nosotros somos como Junji, los conocedores de los niños, de las niñas y del contenido, y CNTV entrega la plataforma y el conocimiento
más bien del mundo audiovisual, entonces siempre estamos tratando de hacer alianza y buscar espacios de crecimiento en conjunto. Y de hecho también la SOE y la directoria del área SNTV también ayudaron mucho para que nosotros pudiéramos incluir contenido desde Junji en TV Educativa. Así es, porque pareciera que hay muchas personas preocupadas del mismo tema, pero nunca conversan entre sí, ¿no? Yo creo que eso, quizás a propósito también de este conversatorio que ponemos a disposición de la comunidad, podría ser también importante e interesante, informando esta red de infancia de instituciones que están trabajando hoy día a propósito de lo que hablamos inicialmente de la red de centros culturales públicos, a propósito de la red nacional y de todo lo que está en el entorno, ¿cierto?, de la infancia, para que efectivamente, por ejemplo, a mí me da la impresión de que los horarios se va definiendo por avisaje, pero no va a ser un tema que hoy día vamos a hablar, porque me parece que ha sido una constante, ¿no? La empresa privada, de alguna manera, que entendemos debe tener una responsabilidad social mucho más importante en los contenidos de infancia, aparentemente por avisaje tiene ese horario, ¿no? Que viene de alguna manera a soslayar TV Educa. Oye, a ver, Soledad dice, una pregunta, ¿por qué con tantos agentes culturales no hemos logrado reconocer el valor de nuestros autores para narrar la identidad chilena en la televisión? ¿Cuál es el motivo de esta desconexión entre autores y público televisivo? ¿Autores se referirá a escritores? Me da la impresión, pero también me parece cuando dice agentes culturales, gente que está relacionada con las proyectos, artes. claro, con las artes, con proyectos importantes en la infancia, ¿no? O para la infancia. A ver, yo voy a responder desde el punto de vista de la generación de contenidos. ¿Hay mucho ruido? No, está bien, está bien. No, está bien, perfecto. Ya. Primero, hacer televisión no es fácil. Eso requiere un conocimiento profesional que no si bien han mejorado, muchas cosas han mejorado, han bajado los precios también, pero hacer televisión y televisión para un segmento tan exigente como son las niñas y niños, no es fácil. No es fácil mezclar un formato, un lenguaje, por ejemplo, como el teatro, a la clave de lo audiovisual. Y muchas organizaciones consideran que una cámara frente a la acción, digamos, de una obra de teatro o frente a un cuentacuentos es suficiente. No, eso no es suficiente para utilizar todas las herramientas del lenguaje, perdón la licencia, pero lo voy a usar porque yo creo que facilita la comprensión para todos nosotros, el lenguaje audiovisual. Entonces, voy a tomar el ejemplo de un cuentacuentos. Chile hay una tradición muy importante de cuentacuentos y contemporáneamente hay muy buenos cuentacuentos en nuestro país, es un referente en los cuentacuentos. Sin embargo, esa forma cultural, que es muy útil, en televisión tiene problemas y presenta problemas porque en general yo he visto algunas propuestas de cuentacuentos para TV Educa, por ejemplo, muy buenas historias, muy buenos actores, pero el problema estuvo en el uso, perdón, voy a Sí. ya. En el uso no se usan las bondades de estoy en una reunión, no puedo hablar. En el uso, perdónenme, pero no, se me olvidó desconectar el teléfono estas fijo. Cosas pasan. Sí. En el uso de las claves del audiovisual. Entonces, cuando yo tengo un cuentacuentos funciona muy bien en el ámbito presencial. Para que yo lo lleve a televisión tengo que usar varias cámaras, tengo que usar elementos que tengan que ver con gráfica animada, porque la relación que se establece con la pantalla es distinta a la relación que uno puede establecer con una persona, como en el caso del teatro de marionetas o de muñecos, presencialmente, es muy distinto eso. Entonces, para hacer un formato, para los niños hay que hacer formatos muy atractivos, y hoy día lo muy atractivo es distinto a lo atractivo para niños hace 10 años y qué decir hace 20 años atrás. Y eso no es tan fácil
llegar a esa síntesis. Y no quiero extenderme más porque hay otras personas aquí. Seguramente. Es un fenómeno que efectivamente va pasando, ¿no? Que hay una dinámica ahí que va cambiando. Mira, hay otra pregunta, dice... Oye, Manuel, ¿pero podemos responder un poquito a eso? Sí, claro, Mira, en todo caso, una pequeña estadística que se me había ido. Del CNTV, estaba viendo que en YouTube tiene 222.000 suscriptores. Sí. En YouTube, y no es menor la cifra, porque estamos hablando de 222.000 niños o familias que están viendo el contenido, así que eso es súper importante como estadística. Así es. Bueno, lo que dice Soledad es muy cierto. Nosotros en el área de la narración, que llevamos varios años trabajando en eso, y todos mis colegas, desde la Mustakis para acá, digamos que también participé de eso al principio, y otros círculos, digamos, de narradores como Sinoche y otra gente más, y los titiriteros, en el fondo, que también hemos sido parte de muchas organizaciones de ellas, nos ha costado un mundo poder insertarnos en esta nueva lógica de la televisión, del Zoom, del Meet, de varias cosas. En lo personal a mí me costó mucho, todavía me sigue costando. Pero yo venía con la gracia, aquí con Leonor, es que veníamos ya trabajando hace tiempo eso, y nos tocó varias veces trabajar para capítulos de radios televisoras comunitarias, luego para una fundación, y luego para una institución que nos compró muchos capítulos. Entonces hemos hecho capítulos de muchas cosas para muchas personas, y en el hacer fuimos aprendiendo. De hecho, ahora estamos en proyectos justamente junto a unas narradoras locales de un programa que va a ser transmitido, si es que ganamos el Fondar, obviamente, no sabemos, justamente que tiene que ver, vamos a comprar más cámaras, vamos a comprar mejores micrófonos, o sea, nuestro equipamiento hoy día va por armar un estudio. De hecho, estamos acá físicamente ahora en el taller nuestro, que estamos aquí en el campo. Este taller se está convirtiendo poco a poco ya en un pequeño estudio de televisión, tenemos luces acá, sonido, qué sé yo, porque en realidad nos dimos cuenta que en el fondo hay que ir trabajando desde esa lógica, pero hacerlo con calidad es muy importante, porque el texto puede ser maravilloso, la puesta en escena puede ser muy bonita, pero ya hemos hablado de los tiempos de atención, hemos hablado de la multimedia, que si no está presente no se hace atractivo. Entonces el contenido debe ser atractivo. Y ahí, por ejemplo, estábamos viendo ayer unos capítulos de, ¿cómo se llama?, de Pitching Tune, por ejemplo, en animación, nos gustó mucho, con música de Nansten. Y justamente para allá va la cosa, digamos, que también los cultores, narradores, titiriteros, artistas en general, también vayan sumándose a estas plataformas, y esto es un cambio cultural que no es fácil, es lento, pero bueno, obviamente tiene que tender a eso, porque obviamente todas las artes escénicas en general no estaban físicamente puestas para esto. Obviamente en Europa sí. Profesores míos de dirección teatral me decían, oye, es que en Alemania pasa tal cosa, en Alemania, oye, todo están así, bueno, eso pasaba antes de la pandemia ya en Alemania, pero en Chile, con falta de conectividad, con internet que se cae, era imposible. Entonces esto nos ha significado a artistas, tanto como medios, colocarnos al día. Entonces, en el fondo es un proceso. Y en ese proceso, considerar que, y pedir también, en este caso, a los medios de televisión, que también pongan a disposición esos saberes, ¿cierto? Para quienes estamos en esta otra faceta, ¿no? Estamos recién aprendiendo, pero que hay disposición de parte de los artistas. Eso es súper importante que el ministerio tenga una línea, ¿cierto?, de la cultura con la niñez. Falta también que los medios de televisión no solamente, y en esto voy a hacer una crítica, que solamente se ocupen personajes, ¿cierto?, que son reconocidos, sino que habemos tantos cultores, hay cultores maravillosos a lo largo de Chile que tienen las ganas de hacer cosas, tienen las ganas de aprender esta nueva tecnología, este nuevo medio. Así que, bueno, eso como reflexión. Sí, oye, es un lenguaje que se viene a quedar. Interesante lo que dice Soledad Leonor, que como esos saberes que ustedes tienen, como de la parte técnica, gráfica, se pueden compartir también a través de los centros culturales públicos que hablábamos hace un rato, por ejemplo. Y como este lenguaje se viene a quedar, quería consultar a propósito de una pregunta que nos hizo Rocío Duarte, María Jesús. ¿Ustedes tienen alguna posibilidad o están generando o pensando contenidos para preescolares, para menores de 2 años en el tiempo? ¿Van a ser circuitos o ciclos
van a trabajar con el Consejo Nacional de Televisión a través de qué plataformas, porque señala ella, por ejemplo, que tiene niños chicos, dice que en general los contenidos son para niños y niñas de 5 años hacia arriba, pero que de ahí abajo hay una brecha importante. Su hijo tiene 2 años, de hecho, parece. Sí, de hecho, por eso mismo nosotros generamos el contenido de UPA Chalupa, porque veíamos esa necesidad de poder trabajar con niños menores a 4 años, porque generalmente el contenido se concentra en los niños en etapa escolar, entre los 6 y 14, 15 años. Entonces nosotros por eso vimos esta necesidad, y de hecho ya vamos en la segunda temporada de UPA Chalupa, y si todo sigue bien, y que ojalá, como decían, sigamos con un canal específico de televisión para niños, como es TV Educa Chile, poder seguir extendiendo y armando proyectos, también felices de poder trabajar con todos los actores que están involucrados, con CNTV, con ONG, con artistas, o sea, de verdad en ese sentido, yo creo que la disposición están. El punto claramente era antes la plataforma, que nosotros trabajamos con un programa que teníamos a Franzani de conductor, un rostro y todo, y igual nos costó salir en televisión abierta. Entonces yo creo que hoy tenemos una gran posibilidad de poder seguir generando contenido en televisión, y específicamente que es nuestro know-how en definitiva en los niños entre 0 y 4 o 5 años de edad. Y aprovecho con el micrófono abierto de poner a disposición de la comuna de Talagante todo nuestro contenido. El contenido que hacemos es nuestro, no es de TVN, no es de TV Educa, sino que es de Junji, y tenemos toda la disposición para poder transmitirlo en canales comunitarios, canales de su comuna. Tenemos también a disposición programas de radio que son los jardines comunicacionales. Así que en ese sentido nosotros hemos trabajado, de hecho lo tenemos, lo lanzamos en paralelo en varias regiones, en canales regionales, porque nos interesa llegar al mayor número de niños, y al final nosotros como Junji, como institución pública, ponemos a disposición todo el material que estamos realizando. Así que cuenten con ello, Manuel, después cóbrame la palabra, y nosotros felices de el material para todos los canales comunitarios y locales que tengan en Talagante. Absolutamente, porque como ustedes saben, nosotros en nuestra web tenemos alojada la plataforma Red Educarte, que está dirigida a profesores y profesores de la provincia, pero los han visitado de todo Chile, donde tenemos contenidos locales, y por cierto, felices de poder contar también con este material que ustedes han generado, y que me parece importante, precisamente por lo que señalaba nuestra amiga de la pregunta, que tiene que ver con un rango etario al cual a veces no se genera tanto contenido, ¿no? Así que agradecemos eso. Oye, Catalina González dice que importante es contar con televisión de calidad para los niños y niñas, con contenidos inclusivos, no hemos hablado de eso, educativos, y que llegue a cada rincón. Felicitaciones a Junji por crear UPA Chalupa, María Angélica Fuente. Soledad, ¿hay televisión inclusiva? ¿Es todo inclusiva? Hoy día el Consejo Nacional de Televisión, cuando crea contenidos para la infancia, ¿hay algún tipo de exigencia? ¿O ustedes generan proyectos particulares? Nosotros desde el año 2015, 2015 o 2016, 2015 creo que fue, comenzamos a adaptar una cantidad de material anual, una cantidad de horas de series infantiles, a adaptarlas con lengua de señas, subtitulado y audiodescripción, pensando en los niños con discapacidades auditivas y visuales. Y eso fue una iniciativa no nuestra. La primera vez lo hizo en realidad una fundación, la Fundación Procultura, con fondos de Senadis. Y a partir al año siguiente nosotros empezamos a destinar un presupuesto anual para eso. Hoy día nosotros tenemos varias horas. Dentro de nuestro sitio, cntvinfantil.cl, hay un sitio que se llama TV para Todos. Y ahí están todas las horas de programación adaptadas para las audiencias con discapacidades auditivas y visuales. De hecho, esa parte del sitio está diseñado pensando en personas con discapacidades visuales. Pero en los canales de televisión abierta, hoy día, solo voy a hablar de lo infantil, lo que vemos es lo que está en TV Educa. Y ahí, por ejemplo, nosotros mismos hemos tenido series
que la dirección de TV Educa ha optado por transmitir la que está adaptada para los niños sordos y ciegos y ha dejado de lado la versión no adaptada. Pero uno puede ver en TV Educa también un segmento que el Ministerio de Educación hace, donde le enseña a los niños y niñas del país lengua de señas, ¿no? Es una forma de ir más allá, empezando en la inclusividad. Sin embargo, hay un gran camino por delante, ¿no? Así es. Yo no sé si toda la televisión tiene que estar adaptada, no lo sé. Yo no tengo la respuesta para eso todavía, ¿no? Pero ciertamente aquí hay un desafío grande. Tal vez con la televisión digital, lo que permite la televisión digital justamente es que un mismo canal tenga varios canales por donde transmitir sus contenidos. Y tal vez haya que pensar que, sobre todo en el caso de las señales infantiles futuras o culturales y educativas infantiles, tengan la señal A, por decirlo así, no adaptada, pero a la misma programación B, completamente adaptada. No lo sé, esa es una forma. Otra forma es definir franjas programáticas. Esa es una discusión pendiente, ciertamente. Pero lo que existe sí hoy día, pero lo que existe ciertamente es insuficiente, es poco, hay que crecer. Sí, yo desde mi perspectiva creo que, disculpa que me tome la palabra, Manuel, pero creo que es súper importante hoy en día, al hacernos preguntas sobre qué queremos, ¿cierto?, para los niños del futuro, sobre seres integrales, claro. ¿Sí? Creo que es primordial, ya siendo, ¿cierto?, llevando estos programas que son bastante integrales, pero también pensar en este futuro, ¿no?, en los seres integrales cuando queremos personas, ¿cierto?, más reflexivas, ¿cierto?, que tengan la posibilidad, ¿cierto?, de crecer con muchos contenidos. Creo que es súper importante que la integración esté presente, ¿sí? Es muy, muy importante que todo lo que se vaya generando, en este caso, el medio audiovisual y también lo presencial, ojo, a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, llevar espectáculos a lugares donde hemos tenido a la lengua de señas en vivo, por ejemplo, y ha sido maravilloso. Pero sí que se integre, o sea, pensando en la construcción de seres integrales. Así es. Oye, Soledad quería decir algo a propósito de eso, Leo. Sí, corto y preciso. En realidad, Leonor y yo reaccionamos a lo inclusivo como siendo solamente pensando en el aspecto de los niños sordos y ciegos, ¿eh? Pero en realidad la inclusión es mucho más amplia que eso, ¿no? Son todas las diversidades sexuales, de género, de identidad, en fin, de étnica, incluso yo diría espiritual, religiosa. Y por supuesto, cuando hablo de esto, de la integración, hablo de un contexto. De todo, claro. Y justamente por eso que escuchando a Leonor, yo pensé, no, es que la verdad es que en la televisión, por lo menos para lo infantil, hemos avanzado en ese sentido. La programación que nosotros, y ahí, perdón, voy a ser bastante autorreferente, la programación que nosotros tenemos es una representación que sí representa desde Arica a Punta Arenas, porque efectivamente la fortaleza de CNTV infantil ha estado hasta hace un año atrás en las regiones fuera de la región metropolitana. O sea, y entonces eso nosotros en ese sentido hemos representado ampliamente, pero sí tenemos, yo creo que todos aquí tenemos una deuda con el otro aspecto, que son los niños ciegos y sordos. Así es. También me robo la palabra un segundo. Yo creo que es súper interesante este punto de la inclusión, y principalmente en televisión, y no solo en cómo acercamos este canal a niños con diferentes necesidades educativas especiales, sino que también cómo incluimos dentro de los personajes que componen la programación diversidad. Yo creo que ese es un gran desafío. Nosotros tratamos de hacerlo en Upa Chalupa puntualmente con uno de los personajes, Mateo, que está en silla de ruedas. Es un competidor de skate y anda en silla de ruedas. O sea, tratar de ir mostrando también, ir incluyendo y integrando estas temáticas, no solamente en cómo podemos acercar los canales a la persona que está mirando el televisor, sino que también cómo vamos instalando las temáticas en el contenido. Y yo creo que ahí también hay un largo camino por recorrer y tenemos una gran oportunidad con los niños y niñas, porque al final, en la medida que los niños y niñas vayan integrando estas temáticas en su diario vivir, y que yo creo que también se está logrando con políticas vinculadas con la integración en aula, que ya no tenemos los niños con necesidades educativas especiales aislados, sino que
integrándose en los sistemas educativos de Chile. Creo que tenemos una gran y muy bonita oportunidad de hacerlo también a través de programación de televisión infantil. Y cuando seamos realmente inclusivos vamos a dejar de hablar de inclusión, ¿no? Cuando de verdad sea normal, ¿no? Y para eso hay que hacer, por supuesto, un trabajo importante en las nuevas generaciones, y quienes estamos aquí somos también responsables de aquello, ¿no? Oye, dice Paula Mora, es sumamente importante contar con contenidos de calidad en televisión para nuestros niños y niñas. Es importante el trabajo que realiza el Consejo Nacional de Televisión en estos tiempos, y se agradece el contenido, por ejemplo, de Canal Educa, que le entregó la oportunidad a muchos niños y niños de acceder a contenido de calidad. Ojalá se mantenga por mucho tiempo, dice Bea Sánchez. Bueno, no sé. Oye, mira, puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, Claro. ¿por qué no? Dice, mira, Aurora Almarza, que nos acompaña en Zoom, dice, buenos días, ¿cómo se apoya a la familia en el área emocional? Que es algo que les ha afectado en este periodo. Gracias, dice. Yo creo, ella hace una reflexión luego de esta pregunta, yo creo que se nos olvidó a los adultos jugar, crear formas de recrearnos y compartir como familia. Y parece que la pandemia nos volvió de sopetón, ¿cierto? Buen chileno, a esta junta, ¿no? Mira, yo quería decir algo frente a eso, que un poquito hilando todo lo anterior. También existe una sobreexposición, ya lo hablábamos, por ejemplo, en esa pequeña encuesta que hicimos con esta amiguita de Talagante, 10 horas frente a un celular, ¿cierto? Haciendo, digamos, WhatsApp, Zapping, Instagram, TikTok, todo. Esa sobreexposición también, en mucha medida, también no bien guiada, en el fondo, por los adultos, porque se pueden tener grandes contenidos, se puede generar muchos, digamos, programas fantásticos, y ojo que es un proceso. Yo creo que el hecho que estemos hablando acá desde la provincia de Talagante, con las invitadas y invitados, digamos, es una marca fundamental para decir que algo está pasando, en el fondo, estamos avanzando un poquito, ¿no? Todo proceso es lento, no podemos decir que mañana esto va a estar resuelto. Probablemente ninguno de los 4 estemos acá, los 6 estemos aquí hablando de esto, porque ya van a haber otros actores hablando de esto de otra forma, y me parece fantástico que eso sea así, por el bien de, digamos, de nuestra sociedad. Ahora, como todo es lento, como todo proceso es lento, también estamos viendo fenómenos nuevos, porque en realidad hay que ir, digamos, constatando hechos. Y esa sobreexposición, el otro día leía un poquito, muchas veces genera las conductas antisociales. Yo lo hablaba en realidad, porque, por ejemplo, el aislamiento, y ahí viene lo que es pandemia, el aislamiento de la pregunta, genera muchas veces conductas antisociales donde la persona, no sé si ustedes han conocido ese concepto japonés, los hikikomori, no sé si lo ubican, que son como los ermitaños modernos en Japón. ¿Ya? Oye, y no es menor, porque es una sociedad súper, desarrollada, qué sé yo, en donde la gente ya no sale de sus casas, ¿cierto? Y gente joven, estamos hablando de gente joven, deciden no salir más de sus casas y hacen todo por internet, todas sus vidas por internet, y solo ven videojuegos y solo están metidos ahí en el tema de la manga, en el tema, digamos, de un mundo muy, muy, muy particular. Entonces, también hay que cuidarse de ver como sociedad hacia dónde queremos ir como modelo, porque lo importante es que si vamos a tener buenos contenidos, pero también tengamos buenas prácticas, y esas prácticas pasan a la familia, en el fondo, la familia, el adulto, los adultos también se hagan responsables de, bueno, me voy a comprometer con el programa, voy a estar ahí con mi hijo, con mi hija, o con quien estoy al cuidado, y voy a compartir los contenidos y vamos a conversar los contenidos, ¿ya? Vamos a generar desde una conducta antisocial, vamos a generar una conducta más bien comunitaria en el fondo. Vamos a hablar de mis experiencias, que sean estos contenidos gatillantes, ¿no? Gatillantes de otras cosas que pueden suceder al interior de la familia. Y yo creo que esa es como la ganancia de todo finalmente. Podemos a lo mejor tener tremendos contenidos, podemos insistir, pero si no tenemos lo que es fundamental, que es la familia, a nivel cultural también, por supuesto, dispuesta a recibir estos contenidos y trabajarlo en la casa, ¿cierto? Esa parte de la mesa nos estaría faltando. Entonces también es importante que verlo de un contexto global. Y ahí la pandemia nos ha demostrado muchas cosas, con muchas posibilidades. Absolutamente, absolutamente, Claudio, y hilo con una reflexión también que hace Elita González, una cuentacuentista y tremendo aporte, gestora cultural de nuestra comuna. Dice,
Felicito la iniciativa de TV Educa, no dejando de mencionar que la televisión abierta es 100% adultocentrista y donde los demás contenidos no son siquiera familiares. La medición de rating no refleja la realidad de todos los televidentes. ¿Por qué el niño, sus mediadores quedan tan a la deriva? Un poco lo que está diciendo Claudio, ¿no? Como los niños, entre los niños y adultos se pelean un espacio televisivo no comunitario. ¿Será, Soledad, María Jesús, que nuestra cultura o nuestra idiosincrasia actual no está trabajando, no tiene una mirada colaborativa? ¿Será parte de eso, ¿no? Como diría Maturana, no hemos sido capaces de generar una gran conversación, los chilenos, las organizaciones, aquellos que estamos construyendo también un país, y que por eso también las diferencias son tan férreas o son tan abismantes, no sé, algo, y además que finalmente no nos hacemos cargo de nosotros y muchas veces no respetamos la mirada de los otros, ¿no? O tratamos de imponerla. ¿Hay algo de esto, de esta falta de colaboración, María Jesús? Ya casi terminando en este conversatorio, Soledad, les dejo ahí esta pregunta, de alguna manera delita, pero también una reflexión que surge también de lo que acaba de decir Claudio. También agradeciendo a Marión Canales, que dice muy buen conversatorio, habla de los narradores. Este conversatorio es muy bueno para exponer ideas e inquietudes. Agradezco la oportuna intervención de Soledad y María José, así como los gestores de Canelo Mágico. Mucha gente hablando de lo positivo de este encuentro. María Jesús, Soledad, ¿falta colaboración? Yo creo que estamos en la senda correcta, creo que el escucharnos es el camino para poder tener un contenido obviamente que represente a todos. Obviamente queda mucho por recorrer. Nosotros además trabajamos con, por lo menos en Junji, niños de 0 a 4 años, que también tienen una voz, que también tienen algo que decir, entonces creo que es un desafío diario que nosotros tenemos, más ahora con distanciamiento, donde uno no puede escuchar a los niños de primera fuente, pero yo creo que se están haciendo los esfuerzos y estamos en la senda correcta, sin desconocer obviamente que todavía queda mucho por recorrer. En Chile tenemos un desafío importante, no solamente en cuanto a territorio, yo creo que es súper importante poder tener una descentralización del contenido, una visión mucho más completa de lo que es Chile. Así que yo creo que es un desafío importante y que nosotros tratamos de diferentes caminos, de diferentes maneras, poder ir escuchando a todos los actores involucrados y también generando alianzas con otras instituciones que se vinculan con la infancia. Yo creo que existe esa iniciativa y ese camino y que obviamente se ve reflejado en productos como es el caso de TV Educa Chile y de otros productos que hoy están al servicio de nuestra comunidad. Así que esa es yo creo que es una tarea que tenemos que seguir caminando todos porque aquí nadie es dueño de la verdad, nadie sabe cuál es el camino correcto, sino que en conjunto tenemos que ir construyéndolo. Así es. Yo voy a ir a algo bien específico, a la visión adultocéntrica. No es fácil salirse de eso, ¿ya? De hecho, nosotros en CNTV Infantil tratamos en nuestros contenidos anuales de recoger al máximo las voluntades, los deseos, las preferencias, las opiniones y los puntos de vista de los niños y niñas que serán el público objetivo de las distintas series que hacemos. El mejor ejemplo que tengo es Pichintún. Ustedes saben, Pichintún es del Consejo de Televisión. Y Pichintún, si ustedes ven, esas son historias reales de niños. De hecho, las voces de Pichintún son las voces reales de los niños protagonistas de cada capítulo, con sus defectos, sus problemas de dicción, con los volúmenes dispares, en fin. Pero lo más importante no es la voz del niño ni que sea contada la historia del niño, sino que el equipo de producción audiovisual de nuestro departamento dentro del Consejo de Televisión lo que hace es coescribir el guión con el niño. En realidad, el niño protagonista dice lo que quiere mostrar de su vida cotidiana, de su comunidad más directa, que es la familiar y la comunidad del vecindario, o el colegio, en fin, su comunidad más directa, decide lo que quiere mostrar, decide cómo lo quiere mostrar, y eso lo conversa con el profesional de nuestro equipo, con quien van co-construyendo el guión.
Después, en este proceso, hay escrito el guión, se vuelve donde el niño, la familia, y se le dice, mira, este es el guión, estos son los elementos que va a tener, así va a ser. ¿Lo prueba o no lo aprueba? Y la mayoría de las veces, yo creo que casi todas las veces, los niños hacen cambios. Y voy a contar un ejemplo muy concreto. Hay un capítulo que es Camilo, el niño ciego, donde lo que él más quería contar de su historia con su perro, es que su perro tiene una característica que es comer caca. La persona había eliminado esa cosa del guión, pues cuando se lo mostraron, él dijo, oye, pero no está lo de que mi perro come caca. Y hubo que incluirlo, por supuesto. Y por eso les digo que no es tan fácil, digamos, porque en el fondo, cuando uno hace eso, renuncia al poder, al control de las cosas. Y ese camino no es tan fácil. Y llevamos una cultura milenaria, en lo que se refiere a los productos culturales, donde efectivamente la visión es adultocéntrica. Y el mejor ejemplo es lo que pasa en el Ministerio de la Cultura, o sea, ahí hay un buen ejemplo. Uno lo puede interpretar en lo que tú decías al inicio. Entonces, eso no es porque las personas seamos malas o las instituciones sean malas, sino que esa cultura no se cambia de la noche a la mañana, es un esfuerzo cotidiano y hay que estar consciente, porque la tendencia de uno es corregir a cómo el niño habla, para que se entienda, pero tal vez lo que hay que hacer es dejar como el niño habla y tal vez subtitular ese trecho para que la audiencia lo entienda. Pero esa co-construcción, sin duda tenemos que avanzar. Y en nuestras producciones, Pichintún es el mejor ejemplo y en cada temporada hemos ido avanzando en ese sentido, ¿no? Pero no es fácil soltar el poder porque uno siempre está convencido que uno tiene la razón. Y solo me refiero al aspecto de la visión adultocéntrica en programas de televisión infantil, nada más. Sí, y como decía Aurora, se nos olvida que fuimos niños y se nos olvida, por lo tanto, es tan relevante lo que nosotros hacemos y muchas otras organizaciones respecto a la infancia, porque si entregamos formación, si acompañamos, si hacemos un buen acompañamiento en los primeros años de desarrollo de un niño, esos niños van a tener capacidades y herramientas que ojalá les permitan no olvidarse nunca de su niñez, ¿no? De sus espacios infantiles. Antes de despedirnos, voy a hacerles una reflexión, pero quiero brindarles, primero agradecer a Soledad Sweet del Consejo Nacional de Televisión, a María Jesús Collado de Junji, de la Dirección de Comunicaciones y Ciudadanía, a Canelo Mágico, un fraternal abrazo, eternos amigos de la Corporación Cultural, y por supuesto, permitirle a ustedes en un par de minutos, despedirse de la gente, hacer un análisis, cerrar a lo mejor una idea que quedó abierta, y por supuesto despedirse de toda la gente que se ha conectado a través de redes sociales y por supuesto de la gente que nos acompañó en Zoom. Canelo, partan ustedes. Bueno, agradecer profundamente, estuvo enriquecedor el diálogo, de verdad, mucha reflexión, siempre quedan muchas ganas de seguir, ¿cierto?, generando estos vínculos, hablando, y bueno, me quedo con la enseñanza de seguir trabajando el autocentrismo, obviamente, eso es súper importante, y como dato, contarles a las amigas que están aquí presentes, Soledad y María Jesús, que hay en este largo territorio hay muchos titiriteras y titiriteros, que estamos dispuestos a sembrar, ¿cierto?, y a colaborar. Está la asamblea de titiriteras y titiriteros de Chile, ATICH, donde tenemos desde Arica a Punta Arenas titiriteros trabajando, y nada, esperar que en algún momento podamos hacer un vínculo, eso es súper importante. Yo soy parte, junto a Claudio, de la TICH, y tenemos muchos compañeros que están deseosos de trabajar. Eso. Bueno, y yo quería solamente decir agregar finalmente de que lo que hagamos hoy día se va a reflejar en el futuro, y hoy día estamos en una etapa crucial para nuestro país, ya sabemos lo que va a pasar en octubre, ¿cierto? Estamos en un tema de plebiscito, más allá de la posición de cada uno, por lo menos la mía, la nuestra, es que tiene que ver justamente con eso, que lo que está pasando hoy día es reflejo de todo aquello que estamos hablando también.
en las artes visuales, en la política cultural y por supuesto en los contenidos. Creo que si tenemos la capacidad como país de tener una mejor educación visual, una televisión pública de calidad, vamos a tener hombres y mujeres, niños y niñas en estos momentos mejores ciudadanos, gente altruista, gente que va a querer lo mejor para su comunidad, para su sociedad, y yo creo que lo que mejor podemos hacer como seres de este mundo en el fondo, para no decir chileno, digamos, porque lejos del nacionalismo, digamos, es justamente generar buenos contenidos para generar buenas personas, mejores niños y niñas, adultos en el futuro que enseñen a sus hijos a su vez a respetar, por supuesto, las diversidades, a respetar la cultura y sobre todo generar una huella cultural propia como país, digamos, incorporando sus diferencias, sus naciones que están incluidas dentro de nuestro país, y desde ahí obviamente las artes, por supuesto, y la televisión pública sea el reflejo de eso. Básicamente se habla de la cultura de la paz. La UNICEF y otras organizaciones hablan también de aquello que tenemos que formar a los niños, la cultura de la paz. María Jesús. Primero agradecer este espacio de diálogo, creo que siempre es bueno conversar de estas temáticas para poder ir avanzando. Invitar a todos los que están conectados, principalmente a los papás, mamás, abuelos, tíos, cuidadores, etcétera, que disfruten este tiempo en familia, que aprovechen de ir aprendiendo con sus niños, de sus niños y niñas, y también decir que como JUNJI, como Junta Nacional de Jardines Infantiles, nuestro foco siempre va a estar en el bienestar integral de los niños de 0 a 4 años, del futuro de nuestro país, como decía Claudio, así que también vamos a hacer todos los esfuerzos, vamos a buscar todos los medios, canales y plataformas necesarias para poder llegar a ellos y poder entregarles las mejores oportunidades de aprendizaje para que efectivamente después se desarrollen como personas integrales y como personas que pongan como foco la felicidad. Así que en eso estamos trabajando y por eso estamos hoy también involucrados en el mundo de la televisión, cosa que no es nuestra esencia como JUNJI, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para poder llegar a esas familias y a esos niños que hoy están en sus respectivas casas. Así que eso, muchas gracias, y vuelvo a ofrecer toda nuestra programación para la comuna de Talagante para que la puedan ahí difundir también ustedes. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, yo sin duda voy a agradecer la invitación, celebro el diálogo, la conversación que se ha generado acá realmente, y suscribo lo dicho anteriormente, así que no voy a repetir las buenas intenciones y todo, porque suscribo completamente lo dicho por Claudio, Leonor y María Jesús. Entonces me voy a dirigir a aspectos bien concretos, ¿ya? Para que vayamos avanzando. Efectivamente, yo quiero contactarlos posteriormente a ustedes, a la asociación, a la TICH, y ciertamente a la Asociación de Centros Culturales. Creo que sí, que podemos colaborar, de todas maneras. Lo otro, antes de invitarlos, quiero también a la JUNJI ofrecerle nuestra programación, la disposición de nuestra programación para incluir Upachalupa, lo que permitiría estar en el aire el año completo, en más de 65 canales de Arica Punta Arenas, de todas maneras, y nuestros canales, por decirlo, nuestros canales, es un poco abusivo de mi parte, pero bueno, los canales que transmiten la programación infantil son canales locales, son canales comunitarios, son canales regionales de Arica a Punta Arenas, insisto. Entonces es posible llegar a comunidades rurales, a comunidades que están un poco más aisladas en el país. Entonces ofrezco desde ya, María Jesús, eso. Buenísimo. Y te cobraré la palabra. No, por supuesto, aquí yo sé que hay 3 entidades que me van a cobrar la palabra. Y para terminar la invitación, yo les invito a visitar y a suscribir, o sea, o abonar, no sé, no es abonar, qué horror, a bajar, a descargar la aplicación, eso indica que yo no soy nativa digital, digamos, a descargar la aplicación cntvinfantil.cl. Me gustaría mucho escuchar las opiniones de ustedes también, pero para eso hay que descargar la aplicación, ver cómo funciona y entonces opinar sobre aquello.
y agradezco finalmente. Todo muy agradable, muy bueno, muy interesante. Tomé muchas notas porque tengo muchas ideas de cosas que podemos hacer. Por cierto, vamos a seguir conectados porque esto no es solamente un conversatorio, sino que también queremos que sea una experiencia para quienes nos acompañaron en las redes sociales, en los quienes nos acompañaron en Zoom, para quienes nos van a ver en distintas plataformas, porque queremos también colaborar a propósito de lo que señala Soledad, Canelo y María Jesús de Junji, instituciones importantes de nuestro país, que hoy día están mucho más comprometidas a propósito de la pandemia a generar contenidos audiovisuales interesantes e importantes y que generen de verdad nuestra realidad como país y nuestra identidad. Y vamos generando, por supuesto, lo que decía Claudio, a mejores personas que hoy día es juntos que necesitamos construir un mejor país. Oye, solo para finalizar, el cuadro que está atrás, me preguntaban, es de Magdalena Lopagotelo, una chilena portuguesa ahí para que quienes preguntaban de quién era el cuadro. Y bueno, y quiero despedirme, además de agradecerles, una pregunta. A Canelo y Claudio, ¿qué personajes de tu infancia recuerdas? Con esto ya nos vamos despidiendo, ¿eh? Queremos dejarlo ahí abierto a la comunidad. ¿Qué personajes de tu infancia recuerdas? Vamos, Claudio, hagamos el ejercicio. Se me va a caer el carnet, porque yo cuando chico iba, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El tío Memo. No, el tío Memo. El tío Memo. Bochincheros. Fui a los bochincheros, fui como 3 o 4 veces, ¿eh? Porque yo vivía cerca del canal de esos tiempos, entonces fui varias veces, me invitaban y yo me metía a los bochincheros, incluso varias veces me metí porque me abrían la puerta, pases, y ya me conocían. Y ahí en los bochincheros, a mí me gustaba el personaje del tío Memo. De hecho, tengo ahí guardado un par de, digamos, autógrafos porque consideraba que era como un payaso mimo, ¿cierto? Que tenía como características teatrales, pero televisivas, y me gustaba, digamos, cómo era la forma de comunicar, digamos, en ese momento de una programación que era también abierta, que era infantil y que era nacional, y que era como el boom de esos tiempos. Yo no sé si vi alguna vez ese programa, pero yo creo que tú, Manuel, sí. Yo entregué chupete en los bochincheros, así que no te preocupes, Claudio. Pero me gustaba, así que muchas gracias también por la pregunta, pero sí, de verdad me gustaba eso porque a mí me gusta mucho el mimo, entonces veía una aplicación ahí y qué sé yo, me gustaba el desarrollo que tuvo ese personaje. Muy bien, y Leonor, la leo. ¿Qué personaje? A mí la tía Pucherito me gustaba mucho. ¿También los bochincheros? Sí, también me gustaba mucho la Pucherito. La tía Pucherito. Oye, ¿puedo hacer un corte chiquitito? No estamos despidiendo, Leo, con esto. Hay un festival de payasos que se llama Upa Chalupa, por si acaso, en Valparaíso. ¿En serio? Sí. Lleva más de 5 años. Sí. Oye, bueno, ya, pero... y me despido también. Gracias, Manuel. Y, no, bueno, ¿de qué? A todos los pero no nos despidamos si tenemos que escuchar a Soledad ahora. ¿Cuál es el personaje que la conecta con su infancia? ¿Habrá alguno? De televisión no, porque mis padres eran muy rigurosos. Y yo hasta los 7 años no pude ver mucha televisión. En realidad, más bien casi nada. Entonces... Oye, ¿y posterior algún personaje que te conecte con...? En realidad, más que el personaje, es el lenguaje programación. Y siempre ¿Sí? Claro, y eso sí, del cine, desde muy chica, el cine, pero es como contar historias. Pero yo no produzco ninguna historia, yo gestiono... Ya. Otros hagan eso, pero me entusiasma mucho eso. Por eso todas las narraciones, los relatos me interesan. Ya, muy bien. Mira, capaz que seas una gran narradora. Le vamos a invitar a Recuentos del Maipo, nuestra escuela local de narradores acá en la provincia. Oye, María Jesús, ¿cuál es su personaje? ¿Con qué se conecta? Puta, yo también de televisión, bien mala para la televisión. Yo toda mi vida de Buin, del campo ahí. Entonces, poca televisión. De mi infancia lo que más me acuerdo es Mazapán. Mis papás también nos dejaban ver mucha tele, así que no había mucha oferta, pero lo que se me viene a la mente es Mazapán 100%, que no es tele, pero sí son relatos.
Claro. Sí, Mazapán fue un tremendo programa de televisión, educativo en los años 80. Mucha gente está escribiéndonos ahí. Yo soy posterior igual, por eso yo no vi el programa, escuchaba la música. No, yo lo sé, María Jesús, tranquila. Manuel, tú tenías como 40 años en ese tiempo. No, tranquilo, sí, no es un tema de edad, es un tema de cómo nos conectamos en Plum, también de Mazapán, porque después del 90 se empiezan a repetir muchos programas. De hecho, a mí me tocó trabajar con Jorge Guerra, lo dije al principio, con Ping Pong en los años 90, no en los años 65, yo todavía no nací, así que tranquilo, Claudio. Pero bueno, quería solamente cerrar esta conversación reiterando los agradecimientos, porque de verdad lo que estamos haciendo es conectarnos con lo más bello que tiene el humano, que es la infancia. Todo es fundamental para lo que luego seremos. Así es que lo nombré a Pimpón, a Jorge Guerra, y me quedo para despedirme con una frase que me quedó grabada, que él siempre repetía, que ojalá quienes estamos aquí, quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, hagamos un mundo que no valga la pena, sino uno que valga la alegría. Y que ojalá construyamos un mundo que no se crea la muerte, sino que se crea la vida. Con esto nos queremos despedir en nombre de la Corporación Cultural de Talagante y todo el equipo, agradeciéndole a María Jesús Collado del Junji, a Soledad Suit del Consejo Nacional de Televisión y a nuestros amigos de la compañía de teatro de títeres Canelo Mágico. Con ustedes será hasta siempre, sigan conectados a través de www.culturatalagante.cl y por supuesto vayan a conocer los sitios de Junji y del Consejo Nacional de Televisión, que tienen hoy día mucha oferta audiovisual. Un abrazo para todos y muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén todos Muchas muy bien. gracias. Gracias a todos y a todas. Un gusto enorme, gracias.